Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los seguidores de las telenovelas turcas y, por supuesto, para los fans de dos de sus estrellas más queridas. Sí, amigos, hoy vamos a romper el silencio, o mejor dicho, vamos a escuchar a quien ha decidido hacerlo, el mismísimo Kerem Bürsin. Y es que ha hablado por primera vez sobre su experiencia trabajando junto a Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. El tema de hoy gira en torno a las revelaciones de Kerem Bürsin acerca de su primer trabajo con Hande Erçel, y créanme, hay detalles muy interesantes que no se querrán perder. Antes de sumergirnos en todo este drama, chismes y, sobre todo, información fascinante, les recuerdo, como siempre, la importancia de suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias, análisis y, en este caso, confesiones de sus celebridades favoritas. Así que no se queden fuera y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia ha estado circulando como pólvora. Kerem Bürsin, después de un tiempo de relativo silencio mediático en cuanto a su relación laboral y personal con Hande Erçel, ha decidido abrirse. Y no sobre cualquier cosa, sino sobre sus inicios, sobre esa primera vez que compartieron pantalla en la icónico drama que los catapultó a la fama mundial, Senkalkam, o como la conocemos aquí, L'Officine d'Er. Este título en sí mismo ya evoca recuerdos y emociones, ¿verdad? Imaginen lo que debe ser para ellos revivir esos momentos y compartirlos con nosotros. Kerem, conocido por ser bastante reservado con su vida privada, rara vez se detiene a analizar públicamente sus colaboraciones, pero esta vez, la pregunta sobre Hande era inevitable. Y su respuesta, amigos míos, ha sido una mezcla de nostalgia, admiración y, si me permiten decirlo, un toque de ternura. Según lo que ha trascendido, Kerem ha confesado que trabajar con Hande por primera vez fue una experiencia que lo marcó profundamente, y no solo a nivel profesional. Él describió cómo, desde el principio, sintió una conexión especial con ella en el set. No se trata solo de la química que ambos proyectaban en pantalla, que era innegable y uno de los pilares del éxito de la serie, sino de algo más fundamental. Kerem ha hablado de la profesionalidad de Hande, de su dedicación al personaje y de cómo ella lo inspiraba a dar lo mejor de sí mismo. Dijo algo así como que Hande llegaba al set preparada, con una energía increíble y una disposición a colaborar que hacía que todo el proceso fuera mucho más fluido y enriquecedor. Es interesante cómo él pone el énfasis en la preparación y la entrega. En un mundo donde a veces se idealiza la química mágica, sin más, Kerem destaca que la magia en Senkalkam se construyó también gracias al trabajo duro y al compromiso de ambos actores. Él resaltó, por ejemplo, que Hande tenía una habilidad natural para improvisar y para reaccionar de manera auténtica a las escenas, lo que, según él, hacía que las interacciones entre sus personajes, Serkan y Eda, se sintieran increíblemente reales y creíbles. Pero aquí viene lo jugoso, ¿verdad? Kerem no se quedó solo en los elogios profesionales. Ha dejado entrever que, desde ese primer encuentro, hubo algo más. No ha entrado en detalles explícitos sobre el inicio de su relación sentimental, eso sería demasiado y sabemos que él prefiere mantener ciertas cosas en privado, pero sí ha hablado de cómo la experiencia de trabajar juntos en esa serie fue el catalizador de una amistad profunda que, con el tiempo, evolucionó hacia algo más. Él confesó que la intensidad de las grabaciones, las largas jornadas y la necesidad de apoyarse mutuamente en momentos de presión, crearon un vínculo muy fuerte entre ellos. Dijo que Hande era su cómplice en el set, alguien con quien podía compartir las frustraciones, las alegrías y la locura que implica hacer una serie de éxito internacional. Y esa complicidad, según sus palabras, trascendió las cámaras. Además, Kerem ha compartido una anécdota que pinta un cuadro muy tierno de sus inicios.
Se refiere a cómo ambos se apoyaban en el aprendizaje de las líneas, en la comprensión de las emociones de los personajes y en la superación de los desafíos que la trama les presentaba. Él mencionó que Ande siempre estuvo ahí para él, y él para ella, creando un espacio seguro donde podían experimentar y crecer juntos como actores. Esta interdependencia, esta mutua admiración y apoyo, es lo que, a su juicio, sentó las bases de todo lo que vino después. Y es que no podemos olvidar el fenómeno en el que se convirtió Senkalkam. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. Millones de personas se enamoraron de la historia. De Serkan y Eda, de sus idas y venidas, de sus momentos románticos y de sus peleas. Y en gran parte, el éxito se debió a la química explosiva entre Kerem y Hande. Verlos interactuar en pantalla era hipnotizante, y saber ahora, de su propia voz, que esa conexión empezó desde el primer día en el set, le da una nueva dimensión a todo. Kerem ha sido muy claro al decir que la clave de su éxito como pareja actoral radicó en la honestidad y la autenticidad que ambos aportaron a sus personajes y a su relación en pantalla. No intentaron forzar nada, simplemente se dejaron llevar por la historia y por la conexión que sentían. Y esa honestidad es lo que, según él, resonó tanto con el público. La gente vio algo real, algo genuino, y eso es lo que siempre conecta. También ha hecho hincapié en el respeto mutuo que siempre ha existido entre ellos. Incluso en los momentos más tensos de las grabaciones o en las discusiones de sus personajes, nunca faltó el respeto. Y eso, para él, es fundamental en cualquier relación, ya sea profesional o personal. El respeto es la base sobre la que se construye todo lo demás. Una de las frases que más han resonado de sus declaraciones es algo parecido a: cuando trabajas con alguien que te inspira, que te desafía y que te hace sentir cómodo al mismo tiempo, es un regalo. Y Hande fue eso para mí en Senkalkam. Esta frase resume perfectamente la admiración que Kerem siente por Hande, no solo como actriz, sino también como persona. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Pues, aunque Kerem no ha dado pistas directas sobre futuros proyectos juntos, sus palabras dejan entrever que la puerta está abierta y que la relación profesional que compartieron fue sumamente valiosa. Es probable que, si surge la oportunidad adecuada, ambos estén dispuestos a repetir la experiencia. Y la verdad, ¿quién no querría verlos juntos de nuevo en una nueva historia? El público los adora, y ellos, por lo visto, también se guardan un gran cariño profesional y personal. Es importante destacar que Kerem Bürsin ha elegido este momento para hablar, quizás porque siente que ya ha pasado el tiempo suficiente para reflexionar sobre esa etapa. A veces, para poder hablar con la perspectiva y la calma necesarias, se necesita distancia. Y él, al parecer, ha encontrado esa distancia y esa serenidad para compartir sus sentimientos más genuinos sobre esta experiencia que, sin duda, marcó un antes y un después en sus carreras. La forma en que Kerem ha descrito su primera vez trabajando con Hande es conmovedora. No ha sido una declaración llena de superlativos vacíos, sino una reflexión honesta sobre la conexión humana, la profesionalidad y el crecimiento mutuo. Ha sido un recordatorio de que detrás de las pantallas y de los personajes, hay personas con sentimientos, con admiraciones y con experiencias que moldean sus vidas y sus carreras. Sus palabras nos invitan a mirar más allá del glamour y de la fama, y a centrarnos en los valores que realmente importan: el respeto, la colaboración, la inspiración mutua y la autenticidad. Cuando estos elementos se combinan, el resultado, como vimos en Senkalkam, puede ser algo verdaderamente mágico. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos analizado hoy, Kerem Bürsin ha roto su silencio por primera vez sobre su experiencia inicial al trabajar con Hande Erçel en Senkalkam. Ha destacado la profesionalidad, la dedicación y la increíble energía que Hande aportaba al set, lo que no solo facilitó el trabajo, sino que también inspiró a Kerem a dar lo mejor de sí. Ha confesado que esa conexión profesional fue tan fuerte que sentó las bases para una amistad profunda que evolucionó con el tiempo.
Kerem ha enfatizado la importancia del respeto mutuo, la honestidad y la autenticidad en su colaboración, elementos clave para el éxito de la serie y para la química que cautivó a millones. Sus palabras pintan un cuadro muy tierno y genuino de sus inicios, mostrando una admiración sincera y un profundo aprecio por Ande como colega y como persona. Ha sido un placer enorme compartir estas revelaciones con ustedes hoy. Me encanta cuando los artistas se abren de esta manera y nos permiten entender mejor el detrás de cámaras de su éxito. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta información. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo favorito de Senkalcam o de su trabajo juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leer sus opiniones y sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin, Celo de las series turcas en general. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Adiós.